Hola, bienvenidos a Core Talk. Estoy aquí con Daniel y con Hola. el Rash, como siempre, aquí andamos al always. pie del cañón. Y pues esta semana hubo temas muy interesantes, nos queremos clavar mucho, pero no queremos aburrirlos, así es que vámonos directo al grano. Un notición es que hubo varios fallecimientos esta semana y el primero es Windows Phone. Windows Phone, que después de muchas cosas, muchos años y muchos intentos de Microsoft, pues no salió bien el experimento. El último intento de Ballmer por cagarla. Pues ya ni siquiera le tocó a él. No, pero él fue el último que agarró y dijo, sí, vamos a comprar Nokia. Por cierto, ya voy a renunciar, ¿eh? Ajá, O sea, exacto. y los dejó ahí con el problemón espantoso de $7 billones perdidos. Bueno, pero la decisión no fue suya del todo. Bueno, de hecho, dice la leyenda, cuenta, que hubo una gritoniza en la junta, donde estaban decidiendo si se iba a hacer o no, y hubo una gritoniza con Bill Gates y con Satya Nadella allá adentro. O sea, no era como... Y se salió con la suya y compró Nokia, a pesar de que nadie quería. Entonces sí fue caprichito del niño Ballmer, que a mí nunca me ha caído bien. Y pues ahora vemos el resultado de su mala idea. Una de sus malas muchas decisiones. pérdidas. Muchas pérdidas, una mala idea y un capricho de $8,000 millones. Imagínate, o sea, no... Lo que pasa es que, bueno, la historia completa es que el año pasado Microsoft dijo que iba a declaró como pérdida total, Sí. que le llaman siniestro, Como siniestro. total. Ajá, es eso. Todo lo que involucraba la compra de Nokia más un extra, unos cuantos miles de millones. No, unos cuantos cientos de millones. Entonces, Leve. compró Nokia en 7.2 Ujú. y la pérdida total era como de... 8.5. Ocho y cachilla, ¿no? En total era de 7.8 más otros extras, ¿no? Sí. Eso fue el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, este año dijo, bueno, pasó todo eso, despedimos a un montón de gente y ahora vamos a despedir a más gente, Miles. a la que faltaba, miles, 1850 personas, de las que trabajaban en Nokia antes y que luego se pasaron a Microsoft y que siguen en Finlandia. Y otros tantos millones de dólares, ¿no? Que son más para liquidarlos. En realidad no es como parte de la pérdida de la compra de Nokia, sino, o sea, sí, porque Es consecuencia de, es pero consecuencia no es directo de- por la... exactamente, no es como parte Es del por las mismo movimiento liquidaciones. financiero, Ujú. sino de todas las liquidaciones, porque pues es un dineral. O sea, había gente en Nokia que llevaba trabajando ahí 20 años Sí, no, imagínate. en la parte de los teléfonos, ¿no? Sí, que va a tener que decir adiós y que no tiene ya lugar en Microsoft para nada. ¿Para qué los Exactamente. usas? Entonces, bueno, pasó esto y ya es como el último clavo en el ataúd que faltaba para decir Windows Phone no funcionó, los Lumias no funcionaron, a pesar de que eran buenos teléfonos, y se acabó. Ya no va a haber como más desarrollo a gran escala de la plataforma, porque Microsoft no ha dicho nada al respecto de cuáles son sus planes, ¿no? De Windows Phone y de qué va a ser cuál va a ser su estrategia para móviles y demás. Pero queda muy claro de que pues aquí ya se terminó el sueño. Por lo menos ese sueño de que Windows Phone fuera como la tercera plataforma. Fuerza, sí, exacto. Sí, no, o sea, la es- alternativa a Android y iOS se acabó. No solo por el hecho de que pues ya perdieron mucho dinero, sino porque la gente no le estaba... No respondió. No, y es que, o sea, como lo vuelvo a repetir, fue una de las cosas que Ballmer tiene muchos aciertos. Bueno, 3 aciertos realmente, ¿no? Ballmer hizo todo lo que es la parte corporativa, Windows 7 y Windows XP. O sea, para mí esos son los únicos 3 aciertos de Ballmer. Sus pifias han sido mucho más graves. O sea, ha sido cosas como esto de comprar Nokia Ajá. y entrar tardísimo al mercado porque simplemente no le parecía algo interesante y él seguía en la cosa corporativa y en teniendo Windows en todos los servidores del mundo. Eso era lo que él decía, eso está bien. Y aparte de tener la misma plataforma, bueno, querer hacer la misma plataforma para tablets, para, ¿cómo se llama? PC, para móviles. O sea, no fue una buena estrategia. Llegó tardísimo a la fiesta aparte. O sea, hubo muchos errores, muchos errores. Y bueno, también ahí lo que justamente tú dices en tu artículo es que sí fue un capricho de él de hace años, ¿no? Pero se notó que nunca hubo que se pusieran de acuerdo para acabar pronto. Exacto. Que se pusieran de acuerdo en qué hacer, ¿no? Porque yo escuché desde que antes de que estuviera el iPhone, cuando estaban las Blackberries, por ahí gente tenía Nokias y decían está buenísimo. Obviamente tenían todo lo de Here Maps. O sea, en esa época estaban adelantados. Parecía que Nokia tenía como hacia dónde ir.
Y de repente, pues no, apareció el iPhone, luego Android y se quedaron ahí rezagados. Y ellos nunca pudieron competir con la cantidad de apps que tenía iOS, la apertura de Android. Y nunca se pusieron de acuerdo en una estrategia que dijera, oye, sí vamos a lograr empezar a penetrar. Y pues sí, por más que eran buenos equipos, porque la gente todavía nos puso ahí en Facebook, comentaban, es que eran muy buenos. Sí, lo único que los puede salvar es Android. Bueno, eso es comentario válido, pero más bien ya no. O sea, sí, ¿no? Ahorita ya no cuenta. Eso era tal vez la estrategia a seguir y no la siguieron, quién sabe. Yo necié muchísimo con Nokia. Yo tuve el N82 cuando salió el iPhone porque El tenía la N95. mejor cámara, y luego el N97. Sí, El 95 claro. me lo salté porque estaba carísimo. Y me fue el N97 Ese lo y tuve. el N97 todavía con Symbian. Yo seguía neceando que Nokia era la mejor y que era el que tenía más cosas y que iPhone no Sí. estaba padre, pero de repente empezaron a entrar los developers con sus apps. Gracias, hasta nunca. O sea, ahí fue donde se acabó el show y luego entró Android. Hasta nunca Nokia siguió neceando con Symbian y luego como que dijeron, ay, pero ya no podemos usar Android y no queremos, entonces, pues, Windows, fuck. Exactamente, se volvieron locos. Ajá. Y fíjate, acabas de dar también uno de los clavos de los aciertos de Ballmer. Decía developers, Developers, el famoso. Ajá, o sea, sí apoyaban mucho a los desarrolladores y sí querían crear un ecosistema de software como muy robusto y sí siempre hubo como muchos estímulos para que los estudios y los desarrolladores independientes hicieran muchas cosas en Windows. Pero, Pero él siempre dijo que el software libre era un cáncer. O sea, sí decía, eso del software libre es un cáncer, no está padre. Ese fue un y error. Android y le mete su palabra. Sí, por la eso boca. fue un error. Pero aparte, o sea, de todos modos, su estrategia era más de negocios. Ujú, sí, siempre fue. Sí, sí, sí. Y le Que- hizo muy bien. Que dentro de su contexto, pues no estaba mal, ¿no? Porque pues Microsoft... Su fuerte. Su fuerte y por la razón por la que creció es por los negocios, ¿no? Sí, y siempre por la parte escuchas empresarial. 90 y tanto por ciento del mundo tiene Windows. Pues sí, porque los servidores del planeta tienen Windows. Y o sea, las bueno, y empresas Linux y usan otras cosas, Windows. pero- Y sus los empleados, cajeros y tenían Windows. Y los Sí, cajeros todo eso, tenían ese Windows. tipo de cosas. ATMs. Y eso hizo Claro. muy bien Balmer. Porque Windows XP era una piedra de sistema operativo. Exactamente, pero Era entonces buenísimo. si apoyas a los desarrolladores de ese lado y no a todo el resto del mundo de desarrolladores, Ujú. que fue lo que pasó con iOS y con Android, te quedas ahí en el limbo, ¿no? Exacto. Te quedas con un nicho. Y ese nicho todavía lo siguieron conservando en Windows, Sí. en Windows para PC. Exacto. Entonces, Del cual soy parte. Yo soy parte del nicho de Windows. Pues, yo no me moví nunca. una muy Sí, gran yo- mayoría. Exactamente, o sea, está Linux y puedes instalar Ubuntu Es y que es todo. sólido. O sea, lo que fue Sí. Windows XP, lo que fue Windows 7 y Windows 8.1 y ahorita Windows 10. Pues Windows son- 10 va bien. Va bien, son sólidos. O sea, tienen sus errores espantosos, ¿no? Pero son Pero sistemas no, operativos sí, sólidos. yo ya he usado el 10 y hay cositas ahí Cositas. que están lejos del alcance o de la facilidad que te puede acostumbrar macOS, pero pues, Yo lo no. que le noto es que no fue muy amigable con Eso. el que ya sabe de computadoras. O sea, yo ya si quiero cambiar algo en Ah. panel de control, bueno, lloro porque sí. ya no sé dónde Sí. está. Sí, sí, sí. Entonces, esas son cositas, pero son tonterías realmente. O sea, Ahora, lo triste y la ironía es que Windows Phone como plataforma no era malo. no era tan O malo. sea, sí tenía sus fallas, luego la configuración como que no encontraba Y las los cosas. mosaicos eran gachitos. O sea, estaba difícil. Al principio encontrar estaban cosas. gachitos, Pero cuando cuando lo rediseñaron Sí. y luego cuando te dijeron, puedes tú configurarlo como quieras Ajá, y eso todos estuvo son padre. live tiles, todos los que tienes aquí son interactivos y Sí. son dinámicos y van a estar bien padres. Funcionó muy bien. Ya, demasiado tarde. Demasiado tarde Too little, por too las late. aplicaciones. O sea, Exacto, si hubieran las hecho una aplicaciones. estrategia a tiempo con el hecho de transferirlas, de estimular a los desarrolladores para que llevaran sus aplicaciones, Exacto. hubiera funcionado. Que ni Instagram creo que tenía ya al final, ¿no? No me acuerdo. Había una grande que no tenía Windows Phone. Yo no me acuerdo. Buen. Un buen, pero Sí, no me sé cuál es, pero ese es bueno, otro bastantes. problema. Cuando llegó Nadella, Satya Nadella, el nuevo CEO, como él no estaba de acuerdo, dijo, pues va, lo voy a apoyar porque pues soy el No, ya director. gastamos estos. Ya gastamos una larguísima y aparte pues no voy a declarar en todas mis conferencias en contra de un producto que tenemos, ¿no? Sí, claro. O sea, es como que una aberración. Entonces dijo, bueno, pues ahí va. Pero lo voy a empezar a esconder un poco abajo de la alfombra. Y O voy sea, hasta también correr esa fue gente, la también culpa. corrió gente. Es como Corrió el gente. papá que se casa con la mamá soltera y hay un hijo que no. Ándale, Exactamente. algo así como, bueno, no me Híjole, cae muy lo bien. vas escondiendo te ahí, quiero mucho, pero lo va escondiendo en el vete sótano. para allá. Exacto. A ver, cuando ya te vas Pobrecito. a la universidad. Papá, tengo Bravo, 12. qué bueno que te vas. Te has Sí, superado. Pero sí. ya vete. Sí, Bueno. así fue. En este caso, el problema añadido es que todas las aplicaciones nuevas de Microsoft que están interesantes, o las que sí eran realmente valiosas como Office. Office, llegaban primero a iOS
y a Android que a Windows Y Phone. rompían récords. Y no rompían nada más récords, llegaban de. ajá. Sí, ok, qué bueno que llegaste aquí. Tenemos una de Mac. No, o sea. No. O sea, rompían. llegó al iPad Ajá, y Office fue, wow. y le rompió a todas las demás aplicaciones similares, incluyendo las de Apple. Ujú. Que Y las pues de vienen- Google. Y las de Google, claro. Todo, Sí, o sea, rompió todo, ¿no? O sea, llegó y fue el que se coronó como rey Sí, de pues las... es que la suite de Ofimática, odio esa Exactamente, palabra, de es la buenísima productividad. de Sigue siendo. Microsoft. Es la mejor. Sí, sí, sí. Entonces, Y es donde Satya Nadella se está enfocando. exactamente. O sea, Pero vimos que él entonces, quería ¿por eso. qué no apoyó Windows Phone? Por eso. Ujú. Porque no le interesaba. Su estrategia ya iba por otro lado. Sí. Entonces, justo lo que tú dices. Ya había problemas ahí de que no se ponían de acuerdo en qué dirección iban a tomar. Y entonces se va Ballmer, llega Nadella y empieza a tomar un rumbo diferente. Nadella es nube y productividad. Y productividad Esa es su y mentalidad. empower Empower. Viven las nubes. things. Ajá. Entonces, pues a final de cuentas, Windows Phone ya estaba muerto desde hace muchos años. Simplemente las cosas fueron pasando en su orden natural. Tenía cáncer terminal, digamos. Pues sí. Y llegó al punto Lo en el dejaron que... años ahí en coma. Ujú. Pues sí, como ya no- sin ya que no nadie estaba lo, recibiendo apoyo. ni lo visitaban ya. Porque incluso, a pesar de que había una estrategia, que lo dijimos hace muchos meses, de que Microsoft adaptara las aplicaciones de iOS y Android de manera sencilla Hijo, eso y automática, se veía demasiado bueno. era demasiado ambiciosa, se veía demasiado bueno, pero pues nunca pasó. ¿Por qué? Porque también hacer eso no es sencillo en términos de programación, Nada. de logística, y además, o sea, Windows Phone como plataforma necesitaba una interfaz diferente. No era como de, la voy a trasladar para allá, No, a pesar de que tenga material Ese design fue de uno Android. los errores Ajá. garrafales. Y se va a ver como un monstruo. Ujú. Sí. Entonces, Y no, va- y no no va a pasó por funcionar, eso estoy también. seguro que no iban a funcionar. No las iban a apps, funcionar, se iban a romper y librerías y todo, no, o sea, no. exactamente iban a jalar mal, incompatibilidad, todo. Entonces, A ver si Windows Phone no, Pasó lo Windows que tenía que Phone pasar. no acaba en un launcher de Android o algo así. es muy posible, pues lo hicieron con Android hace tiempo, con un... Sí, no me acuerdo cuál fue, pero sí hubo Era uno un donde Lumia no sé qué, Ajá. hace como 2 años, que hicieron- tenía como ¿cómo se llamaba? Android. Empezaba con A. No me acuerdo me el nombre. acuerdo, ahorita. pero bueno. Ara no, ese es el de Google. Sí. Exacto, No me bueno, acuerdo. era un Lumia Ajá. que tenía Android y que la interfaz era como si fuera Windows Phone. Y en eso entonces parecía que era un caballo de Troya, Pues que muy fue, mal que caballo fue de hace Troya. 2 años. ¿no? más o menos. No, aparte era Sí, es gama que baja. me acuerdo que lo... Aparte el teléfono era gama baja. Era gama baja. Ni siquiera Sí. se aventaron a hacerlo bien. O sea, fue como, bueno, vamos a ver qué No, onda bueno, con era esto. porque pues, Windows Phone siempre su fuerte estuvo en la gama baja, ¿no? Ujú. Ahí es donde vendían los mejores Lumias, ¿no? El Otro- 520, ahí pegó. Otro de sus errores. O sea, fue un falso positivo. Si Microsoft hubiera hecho un super teléfono siempre, uno, como lo hizo Apple con el iPhone, tal vez hubiera tenido chance. Pero no tenían un killer app Sí, no. Ajá. en términos Aparte, de hardware, aparte. ¿no? O O sea, sea, les faltaba ahí como... Pero haber tenido solo un super teléfono, tal vez les hubiera ayudado. Pues es que probablemente. eran varias, digo, ahorita hemos dicho varias que a nuestro parecer o cosas que también hemos leído en Sí. otros lados hubieran funcionado, pero como dicen, el hubiera no existe y quién sabe por qué no se pusieron de acuerdo. O sea, ahorita es muy fácil decir, es que hubieran hecho esto, pero quién sabe qué otras cosas había internas. Yo que creo que- Claro, dijeron que imagínate no. Balmer diciendo, sí se hace, y de repente tener a un montón de gente que te dice, no, hiciste una babosada, y todo lo que ha de haber pasado, Sí, esos es que problemas no es- internos. no es tan Microsoft es demasiado grande para su propio bien, Ujú. o fue, no sé si ahorita ya se pusieron de Y acuerdo. no tiene bueno, con Adele está haciendo, pero Puede no tuvo ser, una ajá. cabeza, una buena cabeza mucho tiempo. Incluso aunque hubiera tenido una buena cabeza, la organización estaba hecha para que cada división tomara su rumbo, hiciera las cosas a su modo Ujú. y rindiera cuentas en términos de dinero. Sí, no había Porque una- ese era ajá, el esquema exacto. de cuando Bill Gates, ¿no? Ujú. O sea, él decía, les voy a dar las llaves a cada uno, entréguenme resultados. Y en su momento funcionó, Sí, claro. Pero porque ahorita no ya era no. tan grande. Sí, ahorita ya. Ahorita ya era un Y por gigante cómo se mueve demasiado todo. difícil de controlar. Y Sí. por cómo está la Y porque competencia, lo además- que están haciendo los competidores. Está llegó cambiando Apple tanto a las desbaratar cosas. todo, o sea, o sea, exacto. Apple no está haciendo computadoras. Ajá. Exacto. Ya está haciendo ya está muchas haciendo otras cosas. cosas. Todo cambió, Exactamente. todo cambió. O sea, se llamaba Apple Computers, ahora es Apple Inc. O sea, así de fácil. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Van a extrañar los Windows Phone, los Nokia Lumias? Sabemos que hay varios que sí. Todavía los tienen, Este, los van a tirar a la basura. Sí, ¿qué harán? serán piezas de museo. Dentro de 10 años recordaremos los Ay, ¿se Nokias acuerdan de con Nokia? cariño. O simplemente es como ya pasarán al olvido y todos seguiremos metiéndonos en nuestros Androids y nuestros iPhones. Adiós Lumia Ni modo. 1020. Veramos algo de Nokia, porque Nokia va a seguir haciendo cosas empresariales, creo, porque ellos compraron una área de Ah, Nokia. sí, Entonces, pero todavía quién sabe qué va queda a pasar ese ahí. pedacito de Nokia que ya no es como comercial,
en Finlandia, que no fue parte del deal. Del deal, ajá. A ver, Pero ¿qué pasa? quién sabe. Pues lástima, Nokia era grande. Fue Era grande. grande. Fue enorme. Gracias, Fue Nokia. grande. Y bueno, pues ya pasando a otro tema que, híjole, nos ha tenido así como discutiendo con todo mundo y tratando de, por lo menos en mi caso, de definir una opinión acerca de lo que está sucediendo. Y pues ni modo, aquí la verdad sí vamos a tener que dar spoilers. Entonces, Tópense en los ojos. de DC Rebirth, exacto. Si quieren, adelántenle cuando ya dejemos este tema. O pónganle mute, como dice aquí el trash. Pero el tema es que está dando mucho de qué hablar todo otro reboot, el más reciente, reboot de DC. Del universo. Del universo de DC, de los cómics, porque es que ahora ya todo el mundo dice, pero las películas pasa esto, no, es distinto. Ajá, es distinto. De los cómics que acaba de suceder, el miércoles fue lanzado el número 1 y es un one shot en donde se explica, o más bien es como la transición hacia este nuevo reboot en donde lo que pasó en The New 52 no es que se va a borrar, sino que se va a mezclar con lo que había pasado antes de New 52, o sea, lo que se acabó con Flashpoint. Y entonces, pues pasan muchas cosas, ¿no? Regresan personajes, regresan relaciones, se empiezan a revelar ahí algunas cosillas que New 52 no se habían contestado. Pero lo más importante es que tocan una de las novelas gráficas más importantes del siglo XX. Y la pregunta es, ¿cómo por qué? Ay, sí, ¿por qué lo mezclaron? Eso estuvo muy raro. Y yo al ser muy fan de Watchmen, sí de la película, pero más que nada de la novela gráfica, porque pues obviamente ese es el material original y que es más rico, obviamente. Gracias, Alan Moore. Sí, Alan Moore, que ha de estar... Todavía no está en su tumba, pero se está retorciendo en su Revolcándose casa. en su cama. No, seguramente está así pegándole a la pared. Sí, de por sí, ya, bueno, ahorita hablamos de eso, de ya Con hizo la una cabeza. pataleta hace unos años, porque ya le habían tocado sus personajes. Pues todavía no sé, o sea, como fan, digo, hay una parte de mí que dice, qué padre que vuelven a sacar estos personajes, pero por lo que significa esa novela y como es una historia que no necesitó de spin-offs, de explicaciones Sí, no, era extra, de standalone, continuaciones, o sea, ella vivía en de su mundo. secuelas, ni nada. Dices, híjole, pues sí, es que tal vez ya no lo debes de tocar, o sea, es algo que ya está ahí y es completo. sagrado, ¿no? La cultura para muchos geeks es sagrado. Entonces ahorita que salgan con esto, te digo, me tiene así como que... No, hablando de Doctor Manhattan y esas cosas. Todo, o sea, todo el chiste es, para ya más o menos decir el spoiler principal, es que Exacto. al parecer el Es lo que responsable de que se hayan perdido 10 años de los superhéroes y hayan perdido personajes y que ahora todo regrese a la normalidad, pues es el Doctor Manhattan de The Watchmen, que pues como los que saben es un dios prácticamente, no es un superhéroe, es un dios, o sea, Superman es un pelele. Sí, Comparado, sí. Comparado a Doctor Manhattan, ¿no? Porque sí es omnipresente, omnipotente. Sí, lo llevaría a un planeta de kriptonita. Sí, Entonces, Exacto. sí tiene lógica que él creara un universo como el de DC, ¿no? Pero, o sea, no de que pueda, es el que está bien. Creo que ahí es donde está la pregunta clave. O sea, si el hecho de que el personaje tiene la capacidad y ellos tienen los derechos al personaje, Ajá. era justificación necesaria para usarlo como para darle un nuevo empujón y entonces tratar de enmendar errores que han ido cometiendo durante muchos años y tratar de, Superman ya no es este Superman que no les gustó, ahora es el viejo que les gustaba, ¿eh? Y Y siempre estuvo ahí. Ajá. Híjole. Y es responsable de la película de Batman contra Superman también. Y que no les gustara. Pero además se va a morir. Sí, no, aparte. No, El sí. Superman, sí. Pero el chiste es que el tema es, igual y lo pueden justificar bien, ¿no? O sea, apenas fue este primer número en el que ya todo el mundo está hablando de eso y ni siquiera sale así tal cual, pero ya es obvio que es él, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, aunque lo expliquen bien y lo introduzcan padre y tenga cosas que ver, tienen el derecho de tocar esos personajes y cambiar. Bueno, no cambia lo que pasó en Watchmen, pero sí ya los personajes que te dejan como, bueno, ya me voy, igual y me voy a crear otro mundo. Ah, ¿qué creen? Sí, se fue a crear otro mundo Ajá. Híjole. Y estaba es- padre como estaba. A mí Watchmen lo que me gusta es que era un Muy standalone delicado. solo y así vivía y no los superhéroes que se mueran hasta el principio. Pues solo eran parte de esa liga de los Minutemen. O sea, no Sí. eran
superhéroes que luego vas a ver en otro lado. Y eso a mí me encantaba de Watchmen. O sea, que estabas viendo ya la decadencia de estos superhéroes, ¿no? Y bueno, lo que pasó de lo que decía de que ya se había retorcido hace unos años es que justamente hicieron Before Watchmen. Pero no es que se haya retorcido. Sí. O sea, sí echó pestes. O sea, sí ¿quién? Alan Moore. No, bueno, él sí que se haya retorcido. Alan No, Moore sí yo se pensé que el enojó. concepto. Porque no estuvo mal. No, o sea, no. Pero, yo en el pero momento lo dije que no, o sea, que yo no veía cuál era la gravedad porque Sí. era antes de. Exacto. O sea, le das más contexto Ajá, a la obra ajá. original, ¿no? Pero bueno, ahí él decía que ¿para qué le dabas más contexto? O sea, él ya Eso como sí. lo que había querido contar sí. era Ajá. suficiente. Él no tenías que explicarle por qué Silk Spectre era su personalidad de una manera. Eso sí. O sea, ese es lo que él se enojó, ¿no? Que le tocaron a sus Totalmente de hijitos acuerdo. sagrados y los movieron y les hicieron cosas. Y ahora peor. Y ahora, muchos seguramente ahora van a súper decir así como, es que Alan Moore ya está viejito y son sus... Medio cascarrabias. Exactamente, ¿no? De viejito chocho. Pero la verdad es que, o sea, como es uno de los autores más influyentes del siglo XX, pues también está difícil contradecirlo en este aspecto porque todavía sigue creando obras dignas de elogio. Entonces no es como de que ya caducó, ¿no? Su capacidad creativa. Todavía no tiene tantísimo tiempo que pasó Watchmen. 30 años. Sí, pero, Nada o sea, más. no ha... No, sí. Exactamente, Sí, o sea, sigue no es... siendo y lo estamos destacable. platicando el otro día. Sí, o no sea, es- las obras no es una obra de Shakespeare, cientos de años. Exacto, ya son del dominio público, ¿no? Ya cualquiera puede manipularlas. Yo sé que DC es el dueño, pero ahí es un como dilema entre quién tiene Los derechos legales. los derechos legales y quién es autor. Quién tiene la autoría y quién tiene la propiedad. Ujú. Y el autor es el que hasta el momento tiene el verdadero derecho de modificar la obra si es que sí lo cree Y es que, pertinente. por ejemplo, o sea, no es que esté mal de... Por eso digo que no es tan fácil dar la opinión ya de está fatal, no toquen a Watchmen. Porque, pues, por ejemplo, es como si dices, pues, Sherlock... No toquen a Sherlock, las novelas originales de Sherlock Holmes son las... Ya no habría Ya nada. no hagan nada. Y lo que se está haciendo ahorita está muy padre. Y pues ya, las obras originales, pues, tienen 100 y tantos años, ¿no? O sea, empezó en 1800, finales de 1800 y Arthur Conan Doyle. Entonces, no es tanto ese tema, sino que si ahorita tal vez era momento, o la justificación, igual ellos dicen, no, es que está muy padre y son personajes muy importantes en la cultura geek, o en la cultura de los cómics, sino que parece que lo están usando porque ya no saben qué hacer. Ajá, o sea, ese es ese el es el problema, problema. que lo usen como, híjole, no tenemos ya imaginación, tenemos unos personajes que son de los más Ajá, importantes, icónicos en la vida. porque otra vez, aunque la gente diga, es que tú eres Marvel Lover, ok, sí, pero, híjole, Batman, Superman, Flash, Mujer Maravilla, Sí, son los más grandes. son los más grandes, ni modo, o sea, solo tal vez Spider-Man se cuela por ahí, ¿no? O sea, Y ya. en general, en el mainstream, ¿no? Pero el hecho es ese, que parece que ya no supieron qué hacer y dijeron, oye, tenemos Watchmen y es súper de culto y todo el mundo lo ama, vamos a meterlos aquí y entonces ya, ¡fum!, rescatamos todo esto y ya podemos tratar de corregir errores que habíamos cometido en New 52 y tal vez desde antes, ¿no? Entonces como que ahí, eso es lo que la gente no se las cree, ¿no? No se las cree. No se las compras así como, qué buena onda son ustedes. Y Qué además, creativos. Está muy conveniente que con 52, de New 52, trataron de hacerlo como muy maduro y muy oscuro y muy deprimente, ¿no? Entonces llega el argumento de Doctor Manhattan así, pues él lo creó y desde su perspectiva de querer entender qué es el amor y todos esos sentimientos positivos, o todos los sentimientos, por eso le dio la vuelta, le dio el twist a ese universo, ¿no? Sí, porque Ok. rompieron, exacto, justo eso va a ser muy importante en lo de Rebirth, en lo de Ajá. ahora, porque va a ser mucho eso, el amor sobre el odio y Exactamente. cosas así. Y bueno, sabemos que Doctor Manhattan empieza a perder sus emociones humanas, ¿no? Eso Exactamente. tiene potencial. Tiene Exacto, potencial. es que podríamos te decir digo, tiene o sea, potencial. no está tan interesante. mal, pero el chiste es que parece que lo hicieron porque no Ajá. tenían ideas. Exacto. O sea, porque qué conveniente que toman la obra, una de las obras más maduras que hay en los cómics, Ujú. más adultas, por decirle de algún Y que modo. tiene su propia cohesión. Exactamente, ¿no? Y mejor elaboradas en todo, desde cualquier perspectiva. Y lo incrustan con todo lo demás de DC. Como para darle un anclaje así de, ok, vamos a crear todo esto, pero es porque viene de acá, ¿no? O sea, como que deriva de la madurez de Watchmen.
Pues no. Sí, no, porque no es... O sea, no tendría por qué ser así. No, y aguas con que... Porque parece también por ahí sale un personaje que no vaya a ser Ozymandias. Y entonces, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que no nada más es Doctor Manhattan que se fue. O sea, dejó el universo Watchmen, se fue y creó este otro. Y entonces ahora él es el malo que está ahí metido en no sé, en el universo. No, que empiecen a jalar otros personajes. Híjole, eso sí está bien peligroso. Porque ahí no tiene justificación. Como por qué estaría ese otro duda ahí, ¿no? O sea... Eso es delicado, ¿no? Y está bien interesante porque hoy y se los comparto ahí, aquí abajo lo pongo, un blog muy padre de alguien que escribió justamente como él dice, yo soy muy geek y ser geek significa que amas algo con manera obsesiva, Ajá. ¿no? Entonces yo amo los superhéroes y amo los cómics. Y parece que la gente que está a cargo ahorita de crear los cómics o de darles continuidad, no crearlos, ¿no? Darle continuidad a estos personajes que tienen más de 70, 75 años, los principales, pues como que ya no saber qué hacerles. No, y lo que él dice, parece que están avergonzados del género. Es que sí como pareciera. Es que no, los superhéroes no son para niños, son para adultos, y son serios, y son oscuros. Y entonces todo el mundo vea cómo los superhéroes son algo del real, ¿no? El éxito de Batman, yo creo, es el que... Pero es que Batman siempre ha sido así. Pero es que Batman siempre ha sido así. Siempre ha sido el concepto de Batman. Entonces, porque tiene que ser lo mismo. Tergiversándolo y diciendo, mira cómo él tiene éxito. Hazlo oscuro es también Aquaman. El claro ejemplo es... Exacto. Deadpool tuvo mucho éxito porque fue una película para adultos. Ahora todas vamos a hacerlas para adultos. No, ese es lo mismo. Ahí está el error. Es el mismo error. Es que... Watchmen es oscuro y por eso es tan exitoso. Vamos a hacer las cosas oscuras porque para niños no funciona. Entonces, no, y tampoco se salva Marvel, ¿eh? O sea, Marvel también ha hecho cosas de este personaje ya está muy oscuro, vamos a hacerlo muy light. Este ya está muy light, vamos a hacerlo oscuro. Entonces, no es eso, es que de veras sea gente que es apasionada por los personajes, que conoce su historia y que lo sigue llevando por esa línea, ¿no? Es como si ahora haces un Sherlock Holmes que es medio hipster y es chistosín. No. Pues sí, no. O sea, no. Estaría raro. Son distintos el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. y de Cumberbatch. Pero van en la misma línea, ¿no? Van en la misma. Y son distintas épocas. Uno es el de la época original y uno es ahorita en nuestros días. Sientes que es ese, ¿no? Sientes que sí es Sherlock. Sí, tiene la misma esencia del personaje. Entonces, pues, es un debate muy interesante, tal vez muy clavado y mucha gente diga, los cómics, ¿qué? Para mucho tiempo. Pero otra vez, o sea, los que son de veras geeks y de veras han seguido este género y tienen sus propias razones, o sea, está padre porque se arma un buen debate, ¿no? Otra vez, como decimos aquí, yo todavía no sé si es muy buena idea, muy mala idea. Veremos cómo se desarrolla, se va a desarrollar durante tiempo, o sea, no es como que ya dentro de un mes nos dicen qué pasó. Pues por lo menos otros 4 años. Por lo menos 2 años, porque esto de Rebirth es un one shot, pero la historia se va a estar entrelazando entre los distintos Rebirths de los distintos series, ¿no? De Titans, Teen Titans, Batman, obviamente Superman, Green Lantern Corps. Entonces, pues va a estar interesante el debate, a ver qué siguen diciendo, sobre todo Geoff Johns, que él fue el responsable de escribir todo esto y que está a cargo de cómics y ahora va a estar a cargo de las películas. Entonces, está ahí preocupante, ¿no? O sea, que parece que los que están... Por eso el éxito de Marvel, porque el que estuvo a cargo de las películas fue Kevin Feige y él sí es un geek, ¿no? Y lo que decíamos de quién escribió Star Trek, ¿no? La nueva, pues es un geek también, ¿no? Simon Pegg. Sí, o sea, parece que si de veras un verdadero fan está a la cabeza de uno de estos proyectos, puede ser que vaya por ahí, no va a ser infalible, pero igual y tiene una coherencia, ¿no? Y ahorita como que no está nadie teniendo mucha coherencia, entonces pues platíquenos qué opinan de este tema. Díganos, de este tema tan polémico. Y bueno, yéndonos a cosas más ciencia y tecnología y cosas así. Más adultas. Pues no más adultas, más de ciencia y tecnología. Dije. Sí, ya sé. Pero con este tema de lo maduro. Sí, cosas más maduras. Fíjense que Superman... No, no es cierto. Lo que pasa es que en Dubái, este lugar donde se avienta dinero, así que cae del cielo y todas estas cosas. En lugar de hacer popó, hacen dinero. Ajá, hacen popó, hacen dinero y hacen edificios de dinero y ya sabes, claro. Toman dinero en líquido. Ahí se aprendieron algo de dinero. Aprendieron algo de dinero. En este lugar se imprimió la primera oficina 3D.
Ahorita que estamos hablando de mucho impresión 3D, parece que solo estamos como clavados en eso, pero es que ha habido muchos nuevos developments en lo que es impresión 3D y se imprimió esta nueva oficina, es la oficina del futuro y se ve muy bonita. Esta oficina la imprimieron usando una impresora que mide 36 metros de largo, 12 metros de ancho y 6 metros de alto. Entonces, pues es una impresora bastante grande, ¿no? Y lo padre es que se tardaron solo 17 días en hacerla y 2 días de instalación. Eso está increíble. Y uno diría, no, bueno, o sea, de estar carísima, por eso la hicieron en Dubái. Pues no, cuesta 50% menos de lo que hubiera costado hacerla si lo hubieran hecho personas. ¿Por qué? Porque durante toda la construcción solo hubo una persona que la supervisaba, o sea, que era el supervisor de abeja, y estaba nada más viendo así de, ok, sí, está funcionando. Se acaba y de ahí solo fueron 7 personas para dar los toques finales y 10 electricistas y mecánicos para poner las conexiones, todo lo demás, y pues lo que pasa en cualquier casa, más detallado. Entonces, pues son 18 personas involucradas en algo que podía tomar a... Pobres albañiles. Sí, pobres albañiles. Ese es el problema. Pero bueno, ya hemos platicado ese tema muchas veces. Pero yo no lo veo como problema, Sí, yo lo veo como el avance y lo es que un avance. promete, ¿no? Sí. Y dices, pues bueno, ya ahora vamos a dejar eso de construir y de hacer ese tipo de labores. Ya no van a existir y el ser humano va a tener la oportunidad de evolucionar y ser mejor. O sea, yo siempre lo he visto así. Entonces sí dices, pues pobre gente, ¿no? Ahora de qué va a trabajar, pues ahora va a tener que ser mejor para tener un mejor trabajo. Pero sí, hay que hablar de ese tema después porque es muy interesante. Sí, es súper porque no es tan interesante. fácil. No es tan fácil y de hecho ya nos hemos echado esa plática varias veces y tenemos puntos de vista un poco diferentes en algunas cosas. No, y hay hay expertos que están viendo qué onda con el desempleo tecnológico. O sea, es algo que, o sea, es la cereza en el... Bueno, más bien el último clavo en el ataúd del capitalismo es eso. O sea, ¿cómo vas a hacer que la gente consuma si no tiene trabajo? Y al final de cuentas es también... pues mucha teoría ahorita. Exactamente. No vamos a saber qué va a pasar. Y en la teoría, ¿cómo va a pasar? todos los sistemas son muy buenos, ¿no? No perfectos, pero son muy buenos. Sí. En teoría, el capitalismo, incluido. Sí, que es una utopía, digo. Exactamente. Nunca hemos hecho todos son el una utopía capitalismo. en su propio contexto. El problema es que a la práctica todos son exageradamente imperfectos. Sí, no, así, cañón. por mucho. Pues sí, porque hay seres humanos. Exactamente. Está hecho por nosotros. Entonces sí tienes razón. Por Hay eso que yo platicarlo propongo un después futuro hecho con por calma. máquinas, aunque suene estúpido. Eso es lo que queremos hacer, que No, la ciencia Skynet. se encargue. Skynet, no. Eso es lo que queremos hacer. El problema es que son opinan creadas también? por humanos. ¿Qué opinan también de ¿Qué eso? opinan? Eso es importante. ¿Qué Eso es opinan un también tema de eso? muy ¿Que bien. las máquinas nos dominen o no? Va a ser un debate muy grande dentro de 10 años, 15 años. Sí. Muy grande. Sí, y vamos a seguir hablando de eso de aquí a que suceda. Exacto. Ya ves, tenía razón. Pero bueno, antes de despedirnos, gracias a todos los que participaron en la dinámica de los audífonos que nos regaló Sony para ustedes, obviamente. Hubo muy buena participación, la verdad. Fue una semana activa ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que nos dio mucho gusto que empezaran a contestar en YouTube, Sí. ¿no? Eso quiere decir que también por ahí se le pusieron atención al Core Talk, ¿no? Pero pues si no nos han seguido en las redes sociales, síganos en todas, hasta en Snapchat, como les habíamos dicho, ahí estamos. Porque van a seguir habiendo cosas como estas, entonces para que participen, para que compartan también y inviten a más gente a participar y a ver nuestro contenido, obviamente, que hacemos con muchas ganas, mucho ahínco. Muchísimo. Exacto. Ahínco, esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos ahí, nuestro community manager nos pasó hace rato a la ganadora, es ganadora. Y usuaria. Usuario A, con arroba. Es Soy Chio RDZ. Soy Chio. Felicidades. Felicidades. Chio Recendis, probablemente. Ahí nos ponemos en contacto contigo para ver los detalles de la entrega. Muy bien. Pero bueno, pues otra vez, muchas gracias por sintonizar este canal. ¿Habrá más de premios? Core. Habrá más premios, sí. Estén Va a pendientes. ser el último. Déjenos todos los comentarios de todo lo que discutimos. También en Facebook pueden escribirnos, en nuestras redes sociales individuales. Y pues no olviden entrar también a core.com. Y temas de los que les gustaría que hablemos. Ah, ¿Sí? claro. Todo. Tratamos Ustedes- de hablar de lo importante de la semana, pero a veces no hay cosas Exactamente. importantes. Ustedes digan. O sea, en serio, la Sí. gente es la importante aquí. Sí, sobre todo también para los facts, para los loots, para todo eso. Ideas de facts, Estamos ideas, abiertos a todos sus comentarios, sugerencias, quejas y demás. Nos vemos.